Sí. Bien, continuemos con las clases. Cuando enfrentamos, pues, examinamos un paciente con problema neurológico, lo primero que tenemos que hacer es siempre hacer una anamnesis general de lo que tiene el paciente, ¿no es cierto? Para eso está el examen neurológico básico, ver los antecedentes, si tiene alguna enfermedad agregada, si es hipertenso, si es diabético, si es un problema de pulmonar o problema de hígado o alguna otra cosa que puede afectar al sistema nervioso central. Pero a veces las lesiones son directamente en el cerebro y cada sector del cerebro tiene una determinada sintomatología. Y usted sabe que el cerebro se divide por lóbulos, ¿no es cierto? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Entonces, cada segmento, cada lóbulo da una determinada sintomatología. Y si nosotros vemos esto, vamos a ver que el síndrome lobar es un conjunto de signos y síntomas que, ¿no es cierto?, nos manifiesta una lesión en el cerebro, ¿no es cierto? Y eso nos da ya una ubicación de dónde está la lesión. Y para eso lo que tenemos que entender es el homúnculo de periferia, que está distribuido todo el cuerpo humano en la parte de lo que se llama la corteza cerebral, pero la zona motora y la zona sensitiva. Zona motora y zona sensitiva. Entonces tenemos a los miembros inferiores, miembros superiores, la cabeza, la boca, los labios, la lengua, abajo los intestinos. Entonces uno cuando ve este tipo de cosas, uno sabe que si hay una lesión de que el paciente no puede mover los pies, probablemente la lesión esté donde, en la cara interna. Y si el paciente no habla, estará un poco más afuera. ¿Dónde? En el hombro frontal, ¿no es cierto? Entonces todo esto nos ayuda a entender lo que son los síndromes lobares. Pero aparte de esto, existe otro tipo de sintomatologías que no están enmarcados, digamos, en el homúnculo apéndice. Y vamos a ver que cuando vemos esto, vamos a entender primero lo que es la corteza cerebral. Si nosotros vemos esto, es un preparado anatómico del cerebro. Entonces ahí vemos qué cosa: surcos, giros y cisuras. Esto nos orienta en entender de dónde a dónde es el lóbulo frontal, de dónde a dónde el lóbulo occipital o parietal, todo esto. Si yo tengo la cisura de Silvio acá, por debajo tengo el lóbulo temporal. Si tengo la cisura de Rolando, por acá, por adelante tengo el frontal y por atrás el parietal. ¿No es cierto? Entonces, esto nos ayuda a entender de dónde a dónde son los lóbulos. Pero si yo hago esto, vamos a ver que el cerebro tiene un montón de arterias y venas corticales, ¿no? Y esto es un preparado anatómico con la parte ósea, y todo lo que está en zigzag es la sutura neuronal. Esto es la sutura temporal y esto es la sutura occipital. Entonces también, si nosotros abrimos la cabeza y vemos las suturas, vamos a ver que por delante de la sutura coronal tenemos el frontal, por delante de la sutura temporal tenemos el temporal y la parte occipital o la sutura occipital, ¿no es cierto? Y por debajo tenemos la dura madre y por debajo tenemos las venas y las arterias corticales.
Pero también tenemos que entender que en la base del cerebro, ¿no es cierto?, existen muchas estructuras importantes. Esto que vemos acá es el mesencéfalo. Lo que vemos, esto que estoy marcando, es el tercer par craneal. Y tenemos acá, esto que es el quiasma óptico, tenemos los nervios ópticos que están cortados y tenemos acá a la cintilla olfatoria. Esta es la parte frontal, temporal y occipital. Esto viendo la base del cerebro. Hay mucho detalle anatómico, pero es lo más importante que lo que entiendan esto, ¿no es cierto?, para no confundirnos más. Esto es la cara interna. ¿Qué es la cara interna? ¿Qué es lo que nos interesa fundamentalmente? Esto que es el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso es, si quieren, el puente de comunicación entre los dos hemisferios. Se comunica, pero por debajo, ¿qué es lo que tenemos? A los ventrículos laterales, ¿Y qué tenemos dentro de los ventrículos laterales? El líquido cefalorraquídeo y el plexo coroideo. El plexo coroideo es el que se encarga de qué? De formar y producir el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? La rodilla, el rodete, el cuerpo calloso, ¿no es cierto? Bien. Las fisuras en general no se quedan ahí como vemos. Se profundizan, fíjense cómo ingresa, ¿no es cierto?, al fondo. Y esto es para mostrar lo que es la ínsula. Entonces, cuando nosotros vemos esto preparado, como seguridad, acá tenemos a la ínsula. Pero si nosotros vemos la superficie, parecería como que no. Pero si nosotros vemos, ¿no es cierto?, esto, sabemos que en profundidad está la ínsula. Entonces, ¿eso qué significa? Que la corteza cerebral no es lo que vemos simplemente la cara externa, sino tiene mucha superficie, porque se va profundizando los surcos y las fisuras. Y por eso es que cuando uno habla, dice, escucha noticias, el ser humano usa solamente el 10% de su capacidad intelectual o cerebral. Sí, con todo esto que vemos. O sea, hay solamente una parte funciona de lo que sabemos, y el resto se queda, está esperando o dormido para darle función. Bien, Brodmann hizo una división del cerebro y lo llamó la sistematización, ¿no es cierto? Muchos después lo llamaron las áreas de Brodmann, y esto ayuda a entender las funciones del cerebro. Algunos dicen no sirve, ya no sirve, porque, ¿no es cierto?, van descubriendo otras áreas que sí pueden tomar comando y todo eso, pero aún se sigue usando. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender qué área tiene una determinada función en la corteza cerebral. Un ejemplo. Si yo veo esta zona, el área 1, 2 y 3, es el área somestésica primaria. Es el encargado de la sensibilidad del cuerpo humano. Entonces, acá tenemos el homúnculo de Pueblo, lo mismo que el área 4. El área 4 es la premotora, si quieren, ¿no es cierto? Acá está como corteza motora, ¿no es cierto?, encargada de qué? Del movimiento, de lo que movemos. Entonces, es ahí por donde empieza lo que llamamos la vía piramidal. La vía piramidal.
Pues fíjense ustedes que tenemos esto, pero también tenemos el área 6, es la premotora, así que por delante de la zona motora, tenemos a esta área 7 y 6, ¿no es cierto? Pero y por motora, tenemos el área 44, es el área del lenguaje, el área 41, 42, el área de la audición. Tenemos acá el 17, el 18 y el 19, el área de la visión, el área de la visión. Entonces, fíjense que todo esto está distribuido y cada uno tiene su función. Toda esta área que vemos acá son el área prefrontal, ¿no es cierto? El área prefrontal. Y esto que vemos acá llaman el área motora secundaria. Bien. Pero esto lo vamos a ver también en la cara interna. En la cara interna, algunas de estas áreas sí continúan desde la parte externa. El área somestésica, motora, la premotora, la auditiva, ¿no es cierto? Todo esto continúa. Y algunos también por acá, pero algunos son evidentemente puros de la cara interna, cada uno con su función correspondiente. Si nosotros entendemos esto con seguridad, vamos a entender rápidamente la patología de nuestro paciente. Entonces, volvemos otra vez a lo de antes. Esto es un preparador atómico, le sacamos la dura madre y esto es lo que encontramos en el cerebro. Arterias de color rojo y las venas son de color azul, preparador atómico, la órbita, el pabellón auricular, este es el temporal, el parietal, frontal y occipital. Nuevamente vemos la base del cerebro, pero ya con lo que se llama la vascularización cortical. Tenemos al mesencéfalo, quiasma óptico, los nervios ópticos cortados, las centellas olfatorias, y acá tenemos a la carótida bilateral, carótida interna, y ¿qué es lo que vemos ahí? Por la periferia, se llaman las cisternas peritroncales o paredes encefálicas, recorre lo que es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior va a dar indicación al tronco cerebral, al temporal y al occipital. Y hay otra arteria que va hacia adelante, es la arteria comunicante posterior, que va a comunicar la arteria cerebral posterior con la carótida. Y la carótida acá se divide en dos, una que va a ir hacia la parte anterior, que es la arteria cerebral anterior, y otra que se mete ahí, que es la arteria cerebral media. Las dos arterias cerebrales anteriores se comunican entre sí por la arteria comunicante anterior, y todo esto forman lo que llamamos el polígono de Willis, ¿no es cierto? El polígono. Ahora ya saben cómo se forma el polígono de Willis. Entonces, si nosotros en una tomografía vemos que hay ausencia de estas cisternas, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estas arterias se comprimen. Si se comprimen, no circula la sangre. Si no circula sangre, no hay oxigenación en el cerebro donde va a llegar fundamentalmente el tronco cerebral. Y si no le llega sangre ni oxígeno a esa zona, ¿no es cierto? El paciente entra en coma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la protuberancia, bulbo, ¿qué es lo que encontramos? El centro de la respiración, el centro del funcionamiento del corazón, ¿no es cierto? Y todo lo que está en esa área que recorre desde la parte superior de la médula hasta el tálamo, el sistema reticular activador ascendente, que es lo que nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche.
Si eso se muere, se apaga si quiere, porque no le llega sangre, el paciente queda en coma. Entonces, fíjense cuán importante es saber esto para entender cuándo nuestro paciente está en coma y cuándo no. Ahora, la indicación cerebral está dividida también por áreas. Y acá tenemos esta distribución que es la arteria orbitofrontal, prefrontal, precentral, central, parietal anterior, parietal posterior y la angular del temporo-occipital. Temporal posterior, temporal medio y temporal anterior y temporopolar. Todo esto está ligado porque si no vemos que se lesiona, un ejemplo, en la parte frontal, está la órbita frontal, el resto sigue funcionando. O si vemos que hay una lesión en la parte parietal posterior, el paciente sigue funcionando con el resto. ¿No es cierto? Y si hablamos en profundidad, esta es una distribución de lo que es la arteria cerebral anterior, del celeste, rojo, la arteria cerebral media, y lo que es marrón y verde, la arteria cerebral posterior. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes, cuando vemos el cerebro, el mayor porcentaje de el hemisferio cerebral está irrigado, ¿por qué? Por la arteria cerebral media. Fíjense ustedes que casi todo el cerebro va dando irrigación, ¿no es cierto? Entonces es importante entender este tipo de cosas cuando vemos los infartos masivos o simplemente vemos los hematomas gigantes. Ahora, dentro de lo que es la fisiopatología, ¿qué es lo que puede provocar un síndrome global? Puede ser una isquemia, un hematoma, un tumor, un absceso, ¿no es cierto? Un trauma de cráneo y esto, fíjense. Frontal izquierdo con isquemia. Esto es una isquemia. Pero fíjense, está lesionado esa parte, pero el resto sigue funcionando normal. ¿No es cierto? Si vemos esta otra imagen, vamos a ver que es un hematoma frontopolar, pero del lado derecho. La lesión está ubicada localizada ahí, pero el resto sigue funcionando normalmente. ¿No es cierto? Esto es un tumor con edema perilesional. Parietal posterior, pero el resto sigue funcionando normalmente. Y pasamos a lo que es el lóbulo frontal, ¿no es cierto? En el lóbulo frontal tenemos que terminar este tema porque si no nos pasamos mucho. En el lóbulo frontal, ¿qué es lo que nos va a interesar? El área 4, que es la precentral, el área 6, la premotora, esto, que es el área 8, encargado del campo ocular frontal, ¿no es cierto? El área 44 y 45 es el área de Broca, el área del lenguaje, y la corteza prefrontal es todo esto que queda. ¿No es cierto? El área 9, 12, 45, 47, todo esto que corresponde acá. Ahora, cuando existe alguna lesión en el lóbulo frontal, tenemos que considerar las caras. La cara de la convexidad, la cara interna y la cara basal. Cuando hablamos de la convexidad nos referimos a esto, fundamentalmente. ¿Y qué es lo que va a tener el paciente? Cuando está lesionado, la cara externa, una apatía, cambios de la personalidad, deterioro del juicio, bradicinesia, incapacidad de abstracción. ¿Eso qué significa? Que el paciente le da lo mismo, vestirse o no vestirse, a veces comer en el mismo horario o no, asearse, ¿no es cierto?
porque hay una lesión en la cara externa del paciente. Y eso se ve fundamentalmente más en los pacientes ancianitos, en la tercera edad. Los viejitos les da lo mismo, no quieren comer, no quieren vestirse, les da lo mismo. Salimos a pasear, sí, bueno, no les da lo mismo. Pero si vemos que está lesionado la cara orbital, la cara basal, ahí sí hay otros síntomas como cambios, alteraciones emocionales, se pone muy irritable, cambios de carácter, ¿no es cierto?, pérdida de la autocrítica, alteración de la conducta sexual, memoria y alteraciones sociales. Estos pacientitos que a medio vestir se salen, ¿no es cierto? Los pacientes a veces con la camisa afuera, ¿no es cierto? O se pone el pantalón y se pone, ¿no es cierto?, el mismo pantalón, no sé, 3 semanas y se cambia solamente la camisa. Todo esto es porque hay lesión parte basal del lóbulo frontal. Pero también existe esto en la bulimia. Dicen que aquellos pacientes que tienen bulimia hay alguna alteración a nivel de lo que es la parte basal del lóbulo frontal. Tenemos acá la cara medial. Acá sí el paciente va a tener alteraciones de la memoria, desorientación, ¿no? Y el paciente se pierde. Pues alguna vez vieron ustedes, ¿no? Se busca a tal persona, 74 años, 85 años, vestía pantalón, tanto, camisa, y salió esta mañana y se perdió. Entonces vemos que está alterado la cara medial. O simplemente los pacientes salen, ¿no?, y se pierden y no saben dónde están. No saben la dirección de su casa, no saben nada. Y después de unas 2 o 3 horas, nosotros el doctor se da cuenta que, no sé, está en Quillacoy, y no sabe cómo llegó. Entonces, eso es porque hay una alteración en la cara medial. Bien, puede haber también incontinencia urinaria esfinteriana, sí, en los pacientes de la tercera edad. Ahora, los reflejos patológicos en esta parte es el reflejo plantar, el reflejo palmar y el reflejo neurositial. Dijimos que esto generalmente es más en los pacientes pediátricos, normal por la inmadurez cerebral, y eso va desapareciendo cuando el cerebro va creciendo y madurando. Pero en los pacientes ya adultos como ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera algo de esto, con seguridad tienen un problema frontal. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que es la parte frontal del lóbulo frontal también tenemos esto que son las crisis epilépticas, las convulsiones. Pueden ser parciales o completas. En las parciales tenemos las oncologías, las adversivas, las giratorias, los ojitos, ¿no es cierto? Vemos que cuando uno ve eso, está convulsivando. Pero en general los pacientes no pierden el conocimiento. Pero cuando hay una lesión a este nivel, el paciente tendrá un déficit motor, puede ser una hemiplegia o una hemipalesia, ¿no es cierto? Y tenemos en la región orbitaria, cuando hay esto, ¿qué es lo que encontramos? Lesión con anosmia. ¿Por qué tendrá anosmia? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en la parte basal está lo que llamamos la cintila olfatoria y el bulbo olfatorio, a donde le llegan las raíces, si quieren, con las neuronas, desde la mucosa nasal, que atraviesa ¿qué atraviesa? La lámina cribosa, ¿no es cierto? Y si hay alguna lesión, todo eso se lesiona, entonces el paciente tendrá un problema de la olfacción, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya saben por qué es. Bien.
Entonces, vamos al lóbulo parietal. El lóbulo parietal en general es esta zona, el área 1, 2, 3, que es el área sonestésica primaria. Está encargado ¿no es cierto?, de las sensaciones estereoceptivas, las propioceptivas, las kinestesias, y las áreas secundarias están por detrás, que son las áreas de asociación, que se encargan de ¿qué? De la coordinación, la integración, refinamiento de los estímulos sensoriales y somestésicos. El área parietal, que corresponde al área 5 y 7 acá, son encargados de localización, o sea, cuando tocamos, me toca mi brazo, me toca el hombro, me toca el pecho, ¿no es cierto? Y la discriminación sensorial. ¿Eso qué significa? Es frío, es caliente, suave, áspero, ¿no es cierto? Y si nosotros le decimos, cierra los ojos, ¿qué te toco? El pecho, ¿no es cierto? Se conoce, Y el parietal, el área de la asociación terciaria es el área 34, 39, 40, es acá, esta zona. Eso también integrado en las gnosis, de conocimiento táctil. Cuando tocamos, le decimos, le damos algo, ¿qué es? Es un bolígrafo, esto es un llavero, una billetera, ¿no es cierto? Entonces, pero todo esto ingresa, ¿no es cierto? Cuando estamos en el conocimiento táctil, el conocimiento visual y el conocimiento auditivo. Escuchamos la música, esa música me gusta, canta, no sé, Arjona, no sé, Shakira, ¿no es cierto? Entonces, se conoce al solo hecho de escuchar una parte de la melodía, ¿no es cierto? Bien, también está encargado de la praxia, es el almacenamiento de todo lo que ingresa, ¿no es cierto?, a nuestro cerebro. Ejemplo, un músico hace la misma melodía varias veces entrenando porque no tiene que perfeccionar. Un futbolista hace lo mismo, el mismo movimiento, ¿no es cierto?, va por el mismo lado porque sabe que domina, ¿no es cierto? Todo eso se va almacenando, todo lo que escuchamos se va almacenando. ¿Para qué? Para perfeccionar. Y por último tenemos el esquema corporal, obviamente el paciente se conoce su brazo, su oído, su ojo, todo eso. ¿Para qué? ¿No es cierto? Para ver, ¿no es cierto? Levante la mano derecha, todos levantan el derecho, no levantan el izquierdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Saben que su derecha es este lado. ¿Sí? Bajen la cabeza, todos bajamos, no es que extendemos, sabemos que estamos haciendo. Pero algunos pacientes cuando vienen este tipo de lesiones, a veces no lo hacen o a veces hacen cualquier cosa, ¿no? Entonces fíjense ustedes que todo eso está ahí y tenemos el área del lenguaje. El área del lenguaje está justo acá, muy pegadito al lóbulo temporal, que se encarga de la comprensión de las palabras, la interpretación del tono y los ritmos del lenguaje, la modulación del sonido, ¿no es cierto?, y la integración multimodal. ¿Eso qué significa? Que cuando escuchamos, eso nos dije que ingresa a nuestro cerebro, como todo lo que hablamos, escuchamos solamente como sonido. El cerebro se encarga de procesar los engravados y los morfemas, ¿para qué? Para darle un significado. Todo lo que yo hablo ingresa como sonido y lo interpreta en su cerebro y le da un significado. Entonces sabe de lo que estoy expresando. Si escuchan una melodía, lo mismo. Están escuchando una música y de pronto hay una explosión, saben que eso es un ruido, ¿no es cierto?, que no es una melodía agradable y todos nos asustamos y nos acercamos para ver qué es o simplemente escapamos. Todo eso se encarga esta zona. Lóbulo temporal se refiere a esto: temporal superior, medio inferior, los hilos, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa en el lóbulo temporal? El área del lenguaje, fundamentalmente el área del lenguaje, que es el área 41, que es el
la corteza auditiva primaria, y tenemos el 42 y el 22, que está más abajo, que es la corteza auditiva secundaria. Acá tenemos la circunvolución de Hessel, que es la de 41-42, que también es de encargada de la audición, del área 22, ¿no es cierto? Forma parte del área de Wernicke, que es lo que hablamos, la comprensión del lenguaje, Entonces, fíjense que el temporal es muy importante para lo que escuchamos y lo que entendemos, y está llegado por la arteria cerebral posterior. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas cuando hay una alteración? Si nosotros vemos esta imagen, es un tumor con bastante edema del lóbulo temporal. ¿Y qué es lo que se va a alterar? Probablemente va a tener convulsiones, sí. Probablemente va a tener problemas de lenguaje, sí. Pero también va a tener alteraciones de la visión. ¿Por qué? Porque por la parte interna superior se coge lo que se llama las radiaciones ópticas, o las llamadas radiaciones de gradiolencia. Entonces, si nosotros vemos esto, ¿no es cierto? Probablemente el paciente, aparte de tener todo eso que hablamos, va a tener problemas de la visión, porque la vía óptica está como interrumpida, así que cortada. Pero también va a tener trastornos auditivos. Sabemos que está la audición ahí. El paciente, ¿no es cierto?, puede tener alucinaciones auditivas, ilusiones auditivas, o simplemente no escucha nada, lo que se llama la sordera cortical. Va a haber también la agnosia auditiva. ¿Eso qué significa? Que la sordera verbal pura significa que cuando no hablamos no entiende nada, pero escucha música, sí, es tal música. Entonces, fíjense ustedes que a eso se llama la sordera verbal pura, y la agnosia auditiva para los sonidos también. No se conoce ningún tipo de sonido, pero a veces, si hablamos despacio y repetidamente, entiende, hace un esfuerzo para entender, para procesar lo que nosotros le decimos al paciente. Bien, esto que lo estoy mostrando se llama la región temporomesial, y la región temporomesial es el encargado de que los pacientes tengan convulsiones cuando hay una lesión en esta zona. Y entonces estos son los que tienen las famosas epidemias o convulsiones que no mejoran o no responden a ningún tratamiento. Entonces tenemos las simples, ¿no es cierto?, las autonómicas, las psíquicas y las somatosensitivas. En las simples, el paciente puede tener algún tipo de convulsión, pero no pierde el conocimiento. Un ejemplo, las ausencias. Están caminando todo el amigo y después se pierden, ¿no es cierto? Le dan cuenta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y, no, nada, ¿qué pasa? Se perdió. Las ausencias. Pero no perdió el conocimiento, sigue caminando, ¿no es cierto? Y tenemos las autonómicas. Estos sí se manifiestan por problemas gastrointestinales, les baja la presión, tienen una palidez, sudoración, etc. Aquellos que son las psíquicas son las sensaciones de haber experimentado una vivencia ya previa a un lugar que nunca llegó. Va a decir, no, esto ya conozco, ya estaba antes, no, primera vez que viene, no, yo me acuerdo. Es como que, ¿no es cierto?, pasa eso. Las somatosensitivas, aquellos que escuchan ruidos, sabores que ya, como que ya hubieran experimentado antes, y las olfatorias. Entonces, fíjense ustedes que todo esto nos puede dar la lesión, lo que es la lesión temporomesial. Ahora tenemos las complejas. En las complejas, estos sí van a perder el conocimiento, van a tener las convulsiones que son tónico-clónicas, las tónicas o las clónicas simplemente, pero pierden el conocimiento. Van a tener los movimientos involuntarios repetitivos con amnesia posterior. Tienen convulsiones y después despiertan y no se acuerdan nada. Entonces, no sé por qué tengo mordida la lengua, porque no se acuerda nada, porque se mordió en la convulsión, ¿no es cierto? Y
Hay otras manifestaciones de la fase de Wernicke, ¿no es cierto? El lóbulo temporal, que no escucha nada, los temblores coreotóxicos, movimientos involuntarios, espontáneos, los trastornos de conducta, ¿no es cierto? Trastornos de la memoria, trastornos del aprendizaje y trastornos vestibulares. Todo esto puede provocar una lesión del temporal. Y llegamos al lóbulo occipital. En el lóbulo occipital, ¿qué nos interesa saber? Fundamentalmente el área 17. El área 17 es el área de la corteza primaria. Es donde se almacena toda la información de lo que ingresa por los ojos. Y las áreas 18 y 19 son las áreas secundarias de asociación, que están conectadas con el área 17. Si quieren, es como un edificio, la parte principal es la entrada, y seguimos entrando y se conecta con todas las aulas acá, ¿no es cierto? Entonces, las áreas secundarias que están conectadas. ¿Cómo está indicado? Por la arteria cerebral posterior. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una lesión en la arteria cerebral posterior, como si el paciente va a tener problemas de la visión, ¿no es cierto? Problemas de la visión. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas si hay alguna alteración en este estado? Hay un defecto campimétrico, porque todo lo que ingresa en el recorrido, ¿no es cierto?, llega todo normal hasta esta zona. Pero cuando se afecta esto puede tener, pero no es que va a tener defecto campimétrico total, va a tener unas cuadrantes. Entonces, como que la mitad, un cuarto del ojo no va a ver. Y a veces, si la lesión es muy grande, las hemianopsias homónimas, como que la mitad del ojo no ve, ¿no es cierto? La otra sí. Ahora, si nosotros vemos el tema en la lesión, en el lóbulo occipital, ¿qué es lo que nos puede dar? Alteraciones visuales simples y complejas. ¿Cuáles son las simples? Las famosas fotopsias, fosfenos, círculos, puntitos, líneas, cuadraditos, etc. Entonces, ¿alguna vez tuvieron o vieron un televisor en blanco y negro? ¿Alguno de ustedes? Viste que antes, ¿no es cierto?, se agarraba la antena y empezábamos a mover para agarrar la señal, y en eso el movimiento había salían rayitas, puntitos, ¿no es cierto?, líneas, tipo lluvia, ¿no es cierto? Lo mismo, pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa en las complejas? Ya es totalmente diferente. El paciente ve animales caminando, bichitos por el techo, ¿no es cierto? Como que el paciente, ¿no es cierto?, ve que pasa una persona, pero que el señor cuando camina no hay nadie, pero el paciente ve. Y obviamente esto es el síndrome de Goddard, es que el paciente asegura que ve con el campo ciego de su visión. Yo veo, pero no, sabemos que tiene lesión, pero el paciente asegura que ve. Es una ilusión que tiene el paciente, síndrome de Goddard. Ahora, las ilusiones visuales, ¿no es cierto?, se presentan por distorsión de la forma y el tamaño, el movimiento y los colores. De pronto, el paciente está bien, ve como que algunas en las películas están viendo los colores y de pronto los ponen blanco y negro, ¿no es cierto? Pasa lo mismo. El paciente está viendo y de pronto se mueve blanco y negro. O está viendo y dice, aquellas personas enanitas, no son enanos, todos son normales, no, pero ve pequeñas las personas, o muy grandes. Entonces, todo eso puede provocar alteración, o simplemente ve como teleopsia, simplemente ve como si estuviera mirando por un tubo, y el resto no ve, simplemente esa zonita. Dismorfias, alteración de la forma y poliopsias. Todo esto nos da cuando hay la lesión occipital. Los fines ustedes que
Cada lóbulo tiene una diferente enfermedad y manifestación de lo que es la lesión en cada zona, ¿no es cierto? Y cuando hay lesiones occipitales vamos a ver que hay trastornos también en la percepción de los colores, ¿no es cierto? Acromatopsia, ¿no es cierto? Simplemente vemos blanco y negro. Los metacromatopsias, lo que es blanco vemos rojo y lo que es verde azul, etc. Y las monocromatopsias, todo vemos un solo color. Entonces, estas son las alteraciones de las percepciones y la agnosia visual. La agnosia visual fundamentalmente se reconoce por, ¿no es cierto?, lesiones de las áreas de asociación, el área 18 y 19 de Brodmann. ¿Para qué? Para los objetos, para los colores, las propasognosias, las simultagnosias y la topografía. Todo eso cuando hay lesión de las áreas 18 y 19 de Brodmann. Ahora, a veces vemos esto, lesión de ambos hospitales. Es muy raro ver, pero sí se ve, porque yo lo vi en pacientes con hematomas bilaterales, infartos bilaterales, ¿no es cierto? Y el paciente, ¿qué es lo que tiene? Una ceguera cortical. ¿Eso por qué? Porque hay una destrucción de lo que es el área 17, 18 y 19 de Brodmann. Estos pacientes no van a ver, pero uno examina el ojo y la pupila se contrae y se dilata, normal. Pero dice, pero no ve, pero la pupila está bien. ¿Y por qué pasa que se contrae y se dilata la pupila? Estimulación péptica. ¿Por qué creen? Porque la pupila está controlada, o si quieren, por el tercer par craneal. Sí, el tercer par craneal no está lesionado. Lo que está lesionado es el lóbulo occipital, ¿no es cierto? Bien, entonces estos pacientes van a tener conservación de los reflejos y esto que es el síndrome de Danton, ¿no es cierto? Cuando tiene la ceguera cortical, dicen, no, yo en mi casa me manejo normalmente. Sí, en su casa conocen dónde está la mesa, dónde está la cocina, dónde está el baño, vaya, se maneja. Pero cuando sale a la calle es totalmente desorientado porque no ve nada. Bien, y esto, la alexia cinematográfica. Nosotros al paciente le decimos, ¿no es cierto?, cuando tiene lesión de la corteza, el paciente dice, no, yo puedo ver, puedo escribir, le decimos que escriba y le damos un papel y bolígrafo y sabe si a ustedes, yo en este momento les digo que escriban algo, cerrando los ojos lo van a escribir, porque su memoria está entrenada para esto. Pero si les digo que lean un párrafo de un texto, no lo van a hacer. Entonces el paciente sí puede escribir, ya tiene en la memoria todos los movimientos para escribir, pero cuando decimos que lea, no lee. Entonces todo esto tiene, cuando existe lo que se llama lesión o ceguera cortical. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Se entendió? ¿Seguro? Si se entendió, terminamos la clase.